Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les invito para que se pongan de pie y así nos preparamos para comenzar esta escuela dominical. Bienvenidos a la casa del Señor. Y yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 12. Versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Amén. Dios les bendiga nuevamente y bienvenidos también todas aquellas personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Nos sentimos contentos que puedan acompañarnos esta mañana. Eclesiastés 12, 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hasta ahí. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En esta mañana estamos aquí para aprender acerca de esos mandamientos, amén, y poder tener una vida de obediencia al Señor. Le invito para que pongamos esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana una vez más por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, por la vida y la salud que hoy nos concedes. Gracias, Dios, por tu misericordia, Señor, y por tus bendiciones que son nuevas a nuestra vida cada mañana. Ponemos esta escuela dominical en tus manos. Bendice, Señor, todo lo que se lleve a cabo. Bendice los maestros. Bendice, Señor, nuestras vidas. Que esta palabra, que esta enseñanza venga a ser de edificación para cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, para los que nos escuchan. Mira, mi Dios, que tu palabra, Señor, venga a obrar en nosotros y hacer la obra perfecta en esta mañana. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así, hermanos, cantamos un canto y así comenzamos la escuela dominical. Jehová porque Él se goza en medio de su alabanza, en medio de esta alabanza. Vamos así a pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor, si me hace el favor de sentarse. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios, en la iglesia. Definitivamente que estar en la casa de Dios siempre va a ser una bendición. Así que, ¿qué le parece si hacemos la pregunta que generalmente hacemos cada domingo cuando iniciamos? ¿Quién recuerda cuál fue la última parábola, hermanos? A ver, alguien que me tenga memoria. La parábola de la semana pasada. A ver, Alex, tú generalmente es el que. La de los pretextos que
Ok, la gran cena y los pretextos, segunda parte. Mira qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que sí te recuerdas esa parábola. Esta semana, hermanos, vamos a estar abordando una nueva parábola que precisamente es otra de las más que la Biblia enseña que Jesús, al momento de estar compartiendo, enseñando a sus oyentes, a sus discípulos, a sus seguidores, esta parábola, a pesar de que no es una parábola para muchos teólogos, otros teólogos dicen que sí es una parábola. La diferencia es que no empieza como Jesús empezaba las parábolas, ya sea sentado, conversando, dialogando, abriendo un tema, sino que estas parábolas, la Biblia enseña que iban mientras iba caminando, parece ser que Jesús, y aparece en el escenario 3 hombres con 3 motivos o 3 cuestiones en la que llevaban la vida de Jesús hacia la siguiente pregunta: el precio de seguirlo a Él, el precio de seguir a Cristo. Y yo quisiera preguntar antes de empezar a leer los textos, ¿qué significa para usted la palabra precio? Precio. A ver, por ahí, hermano Daniel. Algo que tiene que pagar uno por cambio de otra cosa. Algo que se tiene que pagar por cambio, en este caso dinero por especie pudiera suceder, ¿verdad? Valor, algo que tiene costo. ¿Alguien más, hermanos? Y ya con eso empezamos. El cálculo de algo. En otras palabras, como decía Lorena, lo que cuantifica el objeto o la situación de lo que está sucediendo. Puede ser también un sacrificio a través del pago. Así que esta semana, hermano, me gustaría que abrieras su Biblia junto conmigo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Y cuando lo tenga, por favor, indíquemelo ahí. Y de igual manera queda en la pantalla de arriba. El precio de seguir a Cristo. Y dice la historia de la siguiente manera. Yendo ellos, uno le dijo, ¿en dónde? En el camino. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro hombre, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya ¿a dónde? A enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Leer esta parábola o esta historia tal cual pareciera ser que proyecta un Jesús egoísta. Porque si usted presta atención, alguien se le acercó y le dijo, tengo que ir a enterrar a mi padre. Y pareciera ser que Jesús, de acuerdo de manera textual, literal, pareciera ser que Jesús le dice, no, deja que alguien más lo entierre. Y luego se le acerca a otro y le dice por ahí, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, yo voy a donde quiera que tú vayas. Y tajantemente le dice, ¿sabes qué? Para empezar, a donde yo voy, yo no tengo ni nada de dónde vengo ni a dónde voy. No hay nada que yo tenga en posesiones. Y el último, precisamente, le dice a Jesús, sí te quiero seguir, pero deja que me despida primero de mis familiares. Y Jesús, de una manera muy tajante, como decirle, la oportunidad es ahorita o ya no es. Para muchos escritores, esta parábola aparenta egoísmo. De hecho, me ha tocado escuchar predicadores que de una manera muy arrogante interpretan que Jesús lo quiere todo
interpretan que a Jesús no le importa la familia, que a Jesús no le importan los sentimientos, que a Dios no le importa nada de lo que nos rodea. Pero cuando entramos en el estudio de esta parábola, vamos a comprender el lenguaje correcto de acuerdo a los tiempos en los que Jesús estaba hablando. Los 3 tiempos en los que Jesús dio la respuesta fueron respuestas figuradas, hermanos. Pero a la misma vez, las 3 preguntas o los 3 inicios de las conversaciones que Jesús tenía con estos hombres también eran figuradas. En otras palabras, se usó lo que se le conoce en la hermenéutica, pudiendo ser metafórico, figurado o simbólico. Es como cuando nosotros estamos hablando con alguien, ¿verdad? Y le decimos, te caigo en 10. ¿Y luego qué se imagina usted? No, pero pues si nos escuchara cualquier otra persona, dice, no, pues ahorita agárrate, ¿verdad? Porque va a caer por algún lado. A eso se refería esta parábola, y por eso es que sí merece mucho la atención de nosotros, porque vamos a comprender a través de esta pequeña conversación que tuvo Jesús con estos 3 personajes, sí vamos a comprender lo que en realidad es el precio de seguir a Cristo. Y surge, hermano Daniel. Y estamos en lo correcto. Lo que llama la atención, hermano Daniel, es que las respuestas de Jesús parece ser que iban más altas que las preguntas de ellos. Y sí es cierto, ellos 3 de alguna manera estaban anteponiendo primero sus vidas, lo que se le conoce como el egoísmo, antes que la relación con Dios. Pero esta parábola nos va a llevar a lo siguiente, dice de la siguiente manera. Una parábola que se desarrolla en 3 conversaciones diferentes. Y todo debido a su contexto cronológico sobre las actividades de Jesús durante ese día y días previos. Su nombre seguía tomando fama debido a sus prodigios. Seguidores se sumaban, hombres veían su poder, pero 3 hombres con el buen deseo de seguirlo se encuentran con el hecho de que seguirlo tiene un precio. ¿Sabe? Esta es una parábola muy similar a la que generalmente nosotros hemos leído en Lucas más adelante, en donde Jesús les responde a uno de ellos y les dice, el que toma su arado y luego lo suelta y voltea para atrás, en pocas palabras, no es digno de seguirme. Esta parábola es diferente, no es la misma conversación, y llama la atención para nosotros porque cronológicamente hablando, de acuerdo a los historiadores, en esta época Jesús ya estaba teniendo fama, ya estaba teniendo autoridad, sus conversaciones y sus enseñanzas, de tal manera que todos aquellas multitudes que lo seguían, algunos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, le seguían por un milagro, otros le seguían porque los alimentaba, otros le seguían por escucharlo a ver si lo podían encontrar en alguna contradicción. Pero en esta ocasión, por así decirlo, el peregrinaje de Jesús era soplando de viento en popa. La gente lo veía con buenos ojos y por lo tanto estos 3 hombres de alguna manera era necesario que Jesús les hablara del precio, del valor que tiene seguir a Cristo. Hoy en estos tiempos, la gran mayoría de las religiones o las sectas, hermanos, más bien dicho es la palabra bíblica correcta, establecen que para tener una comunión con un ser supremo, con un Dios, como algunos le llaman así, o con el Dios de ellos, en ningún momento estoy hablando del Dios de nosotros, por eso afirmo y remarco el comentario así. Algunos expresan que lo único que demanda de ellos puede ser un poco de tiempo. Otros expresan dinero. Otros expresan moralidad. Otros no expresan nada. Otros expresan sacrificios. En los tiempos de Jesús era común entre los judíos, debido a que estaban rodeados también de gentiles, que se escucharan diferentes maneras de seguir a Dios. Y cada uno de ellos representaba un valor o un precio para seguirlo. Lo que en la actualidad me lleva a pensar, hermanos, que cuando mencionamos ciertas religiones o sectas, nosotros comprendemos por la fama que tienen, que cada una de ellas tiene un diferente costo, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia popular, no lo digo a tono de crítica, es la realidad.
La iglesia popular en realidad lo único que generalmente le pide a sus feligreses, ¿qué es? Que vayan a misa. ¿Cuándo? ¿A escuchar una homilia de cuánto tiempo? 20 minutos. En una reunión de 40 minutos a 50 minutos máximo. Y no hablo a lo ligero. Son las reuniones. Ejemplo. Otro movimiento religioso, por así decirlo. Que andan tocando puertas. ¿Cuánto tiempo le piden a sus seguidores para que ellos puedan considerarse que están bien delante de Dios? ¿Cuál es el costo para poder ser un integrante, un miembro de ellos? Salir a tocar puertas. Ese es el costo. Porque para ellos la salvación está en que las almas se ganen. Otro ejemplo más de un movimiento religioso también común, lo que se le conoce como en el occidente, aquellos que se activan bombas y hacen una pequeña oración y se vuelan. ¿Cuál es el costo para poder seguir o para poder alcanzar la salvación en relación al Dios de ellos y sus vidas? La moralidad. Y como acto final, la inmolación, el sacrificio de volarse en muchas de las ocasiones. Entonces, estas conversaciones sí tienen mucho que aprender uno como creyente. ¿Cuál es el costo y el valor de seguir nosotros como cristianos a Cristo en esta época? En estos tiempos, el valor del cristianismo, la realidad es que se ha devaluado mucho, hermanos. Se ha devaluado, se ha rebajado, se ha diluido. Y no porque Dios haya cambiado de opinión, porque simplemente los exponentes de la Biblia, las iglesias en muchas de las ocasiones, para no perder credibilidad, para no perder feligresía, para no perder popularidad, disminuyen el precio de ello. Es como los trabajos de competencia, ¿verdad, hermanos? Hermano Carreto, hace 25 años había tantas empresas como ahora en su ramo. No. ¿Y antes qué hacían? Los costos eran más elevados. Es la oferta y la demanda. Pero ahora vivimos en una época en donde ya se han levantado más personas que se dedican a ciertos ramos. ¿Y qué hacen? Bajan los precios. ¿Y qué tienen que hacer las demás empresas en muchas de las ocasiones? Tienen que disminuir su valor. La vida cristiana tiene un valor, y en lo que vamos a estar exponiendo a través de esta clase es un valor que nosotros no lo podemos diluir, sino que lo vamos a ver a través de la Escritura tal cual es. Y surge la pregunta, ¿seguir a Cristo tiene un precio? O sea, en otras palabras, ¿el cristianismo tiene un precio? ¿Sabía usted que hay ciertas universidades aquí en Estados Unidos y en muchos países que para poder ser estudiante académico, obviamente, tienen que tener cierto grado hacia arriba? Sí lo sabían, ¿verdad, hermanos? O sea, en otras palabras, no reciben a cualquiera. Se escucha fea la frase, ¿verdad? Favoritismo, tal vez. Pero la realidad es que tiene una fama las universidades que dicen nosotros solo recibimos estudiantes con cierto grado académico. En la vida cristiana, aunque parezca extraño, aunque parezca curioso, aunque parezca sorprendente, en la vida cristiana seguir a Cristo también tiene un precio. Y para ello vamos a entrar aquí en la parte que dice, aun cuando se escucha con frecuencia que la salvación es gratuita, y eso todos lo sabemos, ¿verdad, hermanos? De acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, ¿quién lo tiene por ahí? Oscar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol Pablo sí adoctrinó apropiadamente a las iglesias, haciéndoles mención que la vida cristiana o entregarle la vida a Cristo no tiene un precio en sí, no tiene un valor, no hay algo que tenga que cuantificarlo, sino que es un don de Dios. Y alguien preguntó, ¿por qué la salvación no tiene precio? La respuesta es muy simple, porque no logramos pagarlo. No tenemos ni el tiempo en vida, ni la cantidad financiera, ni la suficiente moralidad para poder alcanzar la salvación. Es un regalo de Dios. Y luego sigue diciendo, pero la realidad en la vida cristiana es que este es solo el primer paso para caminar en comunión con Dios. Eso sí es cierto, ¿verdad, hermanos? La salvación es gratuita,
pero es solo el primer paso. Y dice Romanos 5:1, ¿quién lo tiene por ahí? Alex. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo seguía insistiendo, enseñando a las iglesias del Nuevo Testamento que la vida cristiana, cuando uno le entrega su vida a Cristo, en la vida cristiana hay esa comunión entre el hombre y Dios. Y luego dice así, pero solo es el inicio. El caminar con Dios sí tiene un precio. Y dice, y esta parábola nos muestra 3 aspectos comunes de la vida cristiana que debemos de evaluar para poder vivir en acuerdo o en Cristo de acuerdo a su voluntad. Y luego surge la siguiente pregunta: ¿por qué tiene un precio seguir a Cristo? ¿Se ha fijado que hoy en estos tiempos ahonda mucho una vida cristiana muy, ¿cómo le pudiera decir? Deje usted lo liberalista, muy relativa. De hecho, la palabra compromiso cada día se pierde más. Antes, muchos años antes, existía un nivel de compromiso en la sociedad muy elevado, hermanos, cosa que se ha perdido inclusive dentro de la vida espiritual. ¿Cuántos recuerdan cuando en los trabajos que alguien faltara fuera bien difícil? Yo recuerdo en las conversaciones que tenía con mi mamá, que mi mamá me decía que en las empresas era bien raro que un trabajador faltara. Yo le decía, ¿por qué? Decía, porque contratar a un empleado tenía que pasar por muchos filtros, porque no había empleos. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? Y hoy en estos tiempos, debido a la alta demanda y a la variedad, a la diversidad, vivimos en una sociedad en donde la gente, el compromiso o la vida de compromiso se ha diluido, se ha relajado. De tal manera que si lo vemos desde la posición laboral, ya cualquiera falta una vez al mes. Si lo vemos desde la posición matrimonial, ya cualquiera se pierde un fin de semana, una vez al mes, posiblemente. Si lo vemos desde la perspectiva estudiantil, los estudiantes faltan inclusive hasta 2-3 veces al mes. Es más, increíblemente hasta en línea faltan, hermanos. O sea, es la verdad, papás. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Es en serio. Ahora, yo no hablo de las faltas injustificadas que los maestros no dicen que están, pero no están. O dicen que no están, pero sí están. No, yo estoy hablando cuando el muchacho, la muchacha, estando en casa, en cama, en la cocina, en la sala, yo qué sé. No nos tire, pastor. No, pues que es la verdad. No solamente es a ustedes a los que nos ven también. ¿Cómo pueden decir? Y perdón mi palabra, ¿verdad? El descaro. Es que me siento mal, profe, por eso no me conecté. Yo digo, válgame Dios, ahora la escuela la tienen ahí a unos centímetros de ellos. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero lo que lo quiero llevar es que realmente la sociedad y el compromiso sí se ha diluido mucho. En la vida cristiana, en la actualidad, es bien importante que nosotros recordemos cuál es el precio de la vida cristiana. Independientemente de lo que se escucha afuera, independientemente de las épocas que cambian, independientemente de las necesidades que se han presentado, independientemente de las opiniones que se vierten todos los días. La vida cristiana, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a Jesús, discipulando a la sociedad, a sus creyentes, sí les dejó en claro, para poder vivir una vida en Cristo tienes que pagar un precio. Y estas 3 personas que tuvieron conversación con Jesús, vamos a estar viendo, hermanos, cómo son casos comunes en el cristianismo. Y dice aquí, tal como en la vida practicamos el poder de adquisición para comprar algo, hay que pagar un costo o lo que es un valor. Y esto se produce generalmente, ¿cómo, hermanos? Por esfuerzos, por sacrificios, por trabajo. Una vez me dijo alguien una frase muy cierta. Me dijo, Saúl, Roma no se construyó en un día. ¿Qué significa eso, hermanos? Que las grandes empresas, los éxitos, el prestigio, la fama, la calidad, la popularidad de algo no se construye de un día para otro, sino ¿cómo? A través de un proceso. En la vida cristiana es una mentira creértela que cualquiera puede ser cristiano. Es mentira, no cualquiera puede ser cristiano. Pueden pretender ser cristianos, pero cristianos, bíblicamente hablando, sí existen normas para poder llegar a ello. Y dice así, la Biblia enseña que una vida en Cristo también requiere
costos, y no nos referimos necesariamente a los económicos. Nos referimos a cambios que debemos de afrontar y que están relacionados con nuestra voluntad, nuestras prioridades y nuestro corazón. Así que vamos a entrar en primer lugar, el precio de la comodidad. ¿Qué fue lo primero que le dijo el primer hombre al momento de hablar con Jesús? Leemos lo que dice el 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas al Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús le contestó de esta manera al hombre? Ahí viene la respuesta. El primer hombre que se acerca a Jesús le expresa su determinación de decir: te seguiré a donde quiera que vayas. Donde el panorama de Jesús era floreciente y aceptable, pero le responde: no tengo dónde recostar mi cabeza. Una manera figurativa de anunciar que la fe cristiana y su costo requiere precisamente sacrificios personales sobre la comodidad ¿qué? Espiritual. Imagínense este primer hombre que se acerca a Jesús, al ver que Jesús le seguía a muchas personas, al ver que Jesús hacía una oración y había pan, al ver que Jesús entraba un endemoniado y era liberado, al ver que Jesús, todo lo que él hacía salía bien. Oiga, cualquiera quiere seguir a un personaje así. Pero la Biblia sí enseña claramente que Jesús, hermanos, tuvo que hacer esfuerzos, trabajo y sacrificios en su diario vivir para poder llegar, humanamente hablando, a todo lo que determinó. Yo quiero hacer una pregunta. Nosotros creemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? No hay duda con ello. No fue 50-50, fue 100-100. Hermanos, ¿ustedes sabían que Jesús tenía una vida espiritual? ¿Cuál es uno de los errores que cometen los hombres que alcanzan el éxito cuando lo alcanzan? ¿Sabe cuál es? Descuidan su manera de pensar en relación a los sacrificios. Descuidan su manera de pensar en relación a los esfuerzos. ¿Cuántas veces no hemos visto historias o escuchado historias de personas que trabajan muy duro para llegar a donde están? Pero una vez que se sientan en esa posición, se olvidan de todos los valores que los llevó a ese lugar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hermano, en ningún momento la Biblia enseña ni muestra a través de los evangelistas que Jesús descuidó lo que representa la vida cristiana para poder llegar a la misión que había sido enviado. En ningún momento. Vemos a un Jesús que oraba, vemos a un Jesús que mantenía comunión con el Padre, vemos a un Jesús que practicaba la fe, que enseñaba la fe, y de eso se trata la respuesta de Jesús. Cuando Jesús le dice: las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo no tienen nidos, lo que Jesús le quiere decir: en este caminar no hay comodidad. En este caminar no existe la zona de confort. En este caminar no puedes pensar y creer que todo va a ser sencillo. Hemos escuchado dos tipos de predicadores a lo largo de los años en este término. Generalmente el predicador que dice que la vida cristiana tiene un precio muy alto, pero también hemos escuchado al predicador que dice que la vida cristiana ¿qué? Es bien sencilla. ¿Quién ha escuchado de esos predicadores, hermanos? Tú ven a Cristo, así como si estuviéramos en la gran barata, ¿verdad? La realidad es que vivir una vida cristiana tiene un precio. Y la realidad es que entregarle la vida a Cristo es una decisión voluntaria, muy, muy necesaria para poder alejarnos de todo el pasado. Pero la situación, el proceso radica cuando empezamos la vida cristiana. No cuando abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor para que venga a ser el Salvador de nuestras vidas, sino al momento de entrar en el umbral, ahora sí, de pagar el precio para seguir a Jesús. No estamos hablando del precio por la salvación, estamos hablando del precio para seguirlo a Él, que es muy diferente. Hermano Daniel. Menciona precio y menciona compromiso, hermano, ¿es diferente o igual? Bueno, pues es que yo creo que para poder comprar algo, tiene que haber un compromiso para poder llegar a ello. Un ejemplo, todo lo que usted y yo compramos, pasamos por el compromiso de un trabajo tal vez. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera.
sí es una vía que se tiene que atravesar necesariamente para poder llegar a ello. No es erróneo decir el precio, porque el precio nos habla de un valor. Seguir a Cristo sí tiene un precio. La salvación es gratis, es gratuita, es a través de la fe, el arrepentimiento de nuestros pecados, el reconocimiento de Cristo en nuestro corazón. Sí, el precio de la salvación ya fue pagado y fue en la cruz del Calvario. Ese no tiene precio para nosotros, como decía al inicio de la enseñanza. Lo que sí tiene precio es seguirlo a Él. Así que este hombre, cuando le decía a Jesús, yo te sigo, yo me imagino que este hombre, de acuerdo a la conversación, se figuraba que no le iba a faltar nada. Se figuraba que ya la había hecho, era como encontrarse el negocio de su vida. Se figuraba que no iba a tener dificultades bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque si tuviera hambre, había una oración. ¿Y qué pasaba? No, pues salían los alimentos. Porque si se presentaba una adversidad, en una tormenta, ¿qué pasaba? Jesús nomás iba a decir, detente y habría bonanza. No. La respuesta de Jesús tiene que ver en base a la responsabilidad del compromiso espiritual, de la comodidad espiritual que debemos de cuidar de no caer sobre ella. Y dice de la siguiente manera: los cambios que debemos pagar son posibles, cambios que tienen precio para seguir a Cristo. Los cambios que debemos de pagar son posibles con la intervención del Espíritu Santo y cediendo nuestra voluntad. Vamos a ser objetivos, hermanos. En la vida cristiana, la realidad es que a pesar de que es un precio muy alto seguir a Cristo, es un precio muy alto tener una comunión clara, sincera, honesta con Dios, hermanos, porque son estires y aflojes. Eso no significa que no podemos. Miren, muchas personas, cuando nosotros les hablamos de Cristo, ellos generalmente dicen, es que es muy difícil. ¿Sí ha escuchado esa frase célebre, verdad? Es que es muy difícil. Y es que en realidad no se equivocan. No se equivocan al decir que es difícil. La diferencia está que con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra voluntad propia, esto es posible. Esa es la diferencia. Ejemplo, ¿cualquiera puede ser presidente de esta nación? Fíjese la pregunta que estoy haciendo, ¿Por qué sí y por qué no? A ver, usted primero, hermano, usted contestó primero. ¿Por qué no cualquiera? Pero no imposible. ¿Por qué sí, Julio? ¿Por qué sí cualquiera puede ser presidente, Julián? Porque con esfuerzo, trabajo, compromiso, etcétera, 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 en realidad la ley sí te lo permite. ¿Y cuántas veces no hemos visto, hermanos, en la política, en estos últimos 20 años, que hombres se han sentado al poder que pareciera ser que no eran los candidatos apropiados y que se han sentado al poder? Entonces, la respuesta de que cualquiera puede ser presidente está comprobadísimo, ¿verdad? Que sí, cualquiera puede ser presidente. En la vida cristiana, en realidad, cualquiera puede seguir a Cristo. ¿Es cierto? ¿Es complejo? ¿Es cierto? ¿Hay un precio que pagar? ¿Es cierto? ¿Hay cambios que hacer? Pero sí es posible. Y así que vamos a ver entonces de qué manera Jesús le responde a este primer hombre y le dice, las zorras no tienen guarida, las aves, y empieza a recitar Jesús esa respuesta. En otras palabras, no la tienes hecha. Tiene que haber dentro de ti cambios que tengan que ver en relación a la comodidad. Y dice en primer lugar, ejercitar la santidad. Yo creo que en la vida cristiana, hermanos, debemos de aprender a ejercitar la santidad para poder pagar el precio del cristianismo. Alguien que me acompañe con Romanos 6:22 y los textos que están acá arriba. Qué padre sería, ¿no, hermanos? Llegar a la iglesia y ya nomás sentarse y aquí cualquiera es brother. Desde que entran ya los hacemos brothers. Es que parece gracioso y sarcástico, hermanos, pero es la verdad. Eso lo vemos muy común. Ya nomás porque nos acompañan 2 veces ahí ya. Y dijo una hermana, ¿verdad? Un hermano con justa razón. Dijo, es por fe. Es por fe que le decimos hermano. El problema está cuando se la creen y no practican esa fe. Ese es el problema. El cristianismo, en realidad la Biblia sí determina en qué momento hay un clic en donde la persona comienza a vivir una vida de acuerdo al precio que se tiene que pagar por seguir a Cristo. Y de hecho, los apóstoles lo dejaron muy en claro en la doctrina que enseñaban. ¿Quién tiene Romanos 6:22? Julián.
Entonces el apóstol Pablo les decía, ahora que ya fueron libres del pecado, que ya le entregaron su vida a Cristo, ¿qué dijo Julián? Ahora, ¿qué es lo que deben de hacer o lo que debemos de hacer? Ejercitar, ¿qué? La santidad. ¿Qué es la santidad, hermanos? ¿Qué significa la palabra santidad en la Biblia? Apartarse. Entonces el precio de la vida cristiana sí tiene que ver con que mi relación con Dios se tiene que apartar, se tiene que consagrar, tiene que estar en un margen distinto al que anteriormente se encontraba. Es bien chistoso, mire, hace algún tiempo, cuando yo trabajaba en la Coca-Cola, hermanos, fue bien chistoso esta anécdota porque ahora la puedo contar, obviamente. En una ocasión me gané una playera oficial de Pepsi. De Pepsi. Me la gané y me llegó a la casa por correo y todo. Y me gusta, de hecho, hermanos, muy pocas veces me la pongo, pero me gusta. X. El punto está que un día me dijo Abby, a ver, llévate esa camiseta al trabajo. Y le dije, me corren. Ya me imagino entrar como empleado con la playera de Pepsi allá a la manufacturera de la Coca-Cola. Claro que no, hermanos. Y de esto se refiere el apóstol Pablo. Dice, ahora que has sido libre del pecado, has sido separado y ya no te puedes mezclar. Tal vez mi precio de esa playera, pues la podía usar en cualquier lugar, pero el precio es que no la podía usar ahí si quería seguir trabajando, ¿verdad, hermanos? Es bastante lógico. Siguiente, renunciar al pecado. ¿Qué es la renuncia? Dejar de hacerlo. Entonces, en otras palabras, ya me imagino haciendo una analogía, ¿verdad? Ya me imagino que el hermano Oscar le dice a un empleado, ¿sabes que ya mañana no vengas? No me gustó cómo trabajaste, ya por favor ya no vengas. Así bien sincerote. Y luego que se presenta mañana el chavo otra vez, ¿verdad? ¿Qué le va a decir el hermano Oscar, verdad? Oiga, mijo, pues usted ya lo despedimos, ya le cantamos las golondrinas. Es que la palabra renuncia, ¿qué es? Dejar de hacer por diferentes razones, hermanos. Nosotros debemos de dejar de hacer lo que anteriormente hacíamos, que era practicar el pecado. El precio de la vida cristiana sí tiene que ver con dejar de practicar el pecado. No podemos decir que somos creyentes, salvos, cristianos y aún seguimos practicando lo que sabemos de donde Dios nos rescató. 3, a ser fiel. Mateo 25, 23, por favor. Este hombre pensaba, vuelvo a repetir, que seguir a Jesús era tenerla hecha, ¿verdad? Pero en realidad seguir a Jesús tiene un precio. Mateo 25, 23, ¿sabes? ¿Lo tienes, mija? Léelo, por favor. Su señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces la Biblia sí enseña que nuestra relación con Dios, la salvación, es solo el inicio. Pero que la fidelidad, de acuerdo a la conversación que Jesús desarrolla a través de esta enseñanza, la fidelidad juega un papel importante para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué es la fidelidad, hermanos? No fallar. La lealtad en la vida cristiana debemos de ser fiel ¿a qué? A nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros fundamentos, a lo que la Biblia enseña. La Biblia no es el típico libro que muchos lo interpretarían. Esto sí me gusta y esto no. Porque qué padre sería, ¿verdad, hermanos? Acoplar la Biblia a nuestras necesidades. Pero la realidad es que nosotros nos tenemos que acoplar, nos tenemos que cuadrar a la palabra de Dios. Y la fidelidad juega un papel importante en el precio de seguir a Cristo. Siguiente. Ejercita una vida espiritual. Romanos 14, 17. ¿Qué es una vida espiritual, hermano? ¿Verdad? ¿Quién tiene por ahí? Hermano Elizondo, ¿lo tiene por ahí? Ok, no se preocupe. Alex. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
¿Por qué decía que el reino de Dios no es comida ni bebida? Porque son ¿qué? Necesidades básicas para poder vivir. Para poder vivir definitivamente que tenemos que beber o tenemos que comer. Son dos necesidades básicas de la vida, de la naturaleza del cuerpo humano. En la vida cristiana, decía el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en el alimento terrenal, en el alimento material, sino que consiste en ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es espiritual, y cuando se refiere a espiritual, ¿a qué tipo de espiritualidad se refiere que debemos de alimentarnos de ella? A todo lo que concierne la voz de Dios espiritualmente hablando, a través de su palabra, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿ser cristiano tiene precio? Claro que tiene precio. No es venir y sentarse. Oiga, qué padre fuera, ¿verdad, hermanos? Que vinieran las personas a las iglesias y simplemente por el hecho de venir a escuchar una exposición de la Biblia y ellos decir, ay, mira qué bonito se escuchó, sí, sí es cierto, pero que saliendo por la puerta ya no se abriera la Biblia, que saliendo por la puerta todo se quedara en buenos sentimientos y emociones, que saliendo por la puerta yo quiera seguir siendo la misma persona. Qué padre sería, ¿no, hermanos? Negativamente hablando, eso no es correcto. Imagínense los estudiantes, que estuvieran los maestros diciéndoles, muchachos, compórtense por favor para que puedan estar en mi clase. Al estudiante le vale, no me puede correr, no me puede tocar. Y por eso es que tenemos un montón de muchachos en la actualidad, ¿verdad?, con un bajo nivel académico. Porque no tienen a la memoria el precio que es ser un verdadero estudiante. Después dice que se le acercó una segunda persona, o más bien dicho, se desarrolló una segunda persona. Esta segunda persona que se acercó a Jesús tiene que ver con el precio del tiempo. Y dice así, el segundo hombre que conversa con Jesús le expresa su deseo por seguirlo, pero sin antes ¿qué? Enterrar a su padre. Esto no significa que su padre había muerto, que literalmente hablando o textualmente hablando se entiende, ¿qué cosa? Que había muerto. ¿Por qué le dijo literalmente? Déjame, voy a enterrar a mi padre. En realidad era una expresión figurativa judía. Y dice así, lo que quería decir este hombre no es que su padre quería ir a sepultarlo. Le decía que en sí, que primero debía ¿qué? Esperar que su padre muriera. Esto era una tradición judía. Aquí entre nosotros, entre el hispano, tenemos una costumbre, yo creo que muy sana, muy buena en mi opinión, y es que si por alguna razón uno de nuestros padres muere o ya están grandes de edad, entre la cultura hispana, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Hispana, México, aquí, bueno, México. Generalmente los traemos con nosotros, ¿verdad? Generalmente los traemos con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cómo voy a desproteger al que me protegió cuando yo estaba desprotegido? Etcétera, etcétera. Que es una buena manera y que en mi opinión, hermanos, sí debemos de seguirla cuidando y manteniendo. Debemos de honrar a nuestros padres hasta el último día de sus vidas. Jamás pensar en decir, son un estorbo. Jamás pensar y decir, ya quiero vivir mi propia vida. No, sí tenemos una responsabilidad bíblicamente sobre nuestros padres. Inclusive todavía muertos tenemos la responsabilidad de honrar su memoria, su apellido, sus enseñanzas. Sí tenemos ese deber bíblicamente hablando. Entonces este hombre, había una cultura judía que decía que cuando los padres se quedaban en el último, por así decirlo, con el último hijo, en otras palabras, pues no se casaba, hermano, se quedaba con los papás hasta que los papás morían. ¿Y luego qué hacía? Entonces se podía casar. Jesús, cuando le dice a este hombre, y le dice de la siguiente manera, deja que los muertos entierren a sus muertos, en realidad era una manera figurativa de decir, dedicar tiempo a Dios antes que a lo temporal o a lo pasajero. Tener una vida cristiana tiene un precio, y ese precio se define también en tiempo. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué cambios que tienen precio para seguir a Cristo? Vuelvo a repetir, los cambios que debemos pagar son posibles con la intervención del Espíritu Santo
y cediendo nuestra voluntad. 1, dedicar tiempo a la oración. Hermanos, la vida cristiana y el precio de la vida cristiana, se paga un precio, hermanos, para poder orar. ¿Por qué será que se paga un precio para poder orar? Fíjense lo que estoy diciendo, se paga un precio para poder orar. ¿Por qué será así? Porque no hay tiempo. En realidad no hay tiempo. Vivimos una vida tan activista, tan materialista, una vida tan ocupada, que difícilmente se le dedica tiempo a una vida de oración. Y Jesús, dice Mateo 14:23, que aun cuando era un hombre, la Biblia enseña en los evangelios, sumamente ocupado, hermanos. ¿Lo tienes por ahí, Abby Sáenz? Léelo, mija, por favor. ¿Qué dice? Sí. Despedida la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Entonces, una vez que terminaba toda su jornada ministerial, ¿qué hacía? Se apartaba. ¿Para qué? Para hablar con su Padre. Hermanos, doctrina sana, fundamentos sanos. El precio de la vida cristiana también se define en tiempo. El cristiano tiene que tener tiempo para orar. La oración no es una opción en la vida cristiana, y menos en estos tiempos, hermanos. No nos podemos dar el lujo de no orar. 2, dedicar tiempo para compartir mi fe. La vida cristiana también tiene el precio de que es nuestro deber compartir nuestra fe, hermanos. Romanos 10:15 dice el apóstol Pablo que preciosos son los pies de los que llevan, ¿qué? Las buenas nuevas del evangelio. Es que con tantas cosas que se hacen al día, pastor, pues a veces se complica evangelizar o compartir nuestra fe. Miren, hermanos, compartir nuestra fe, en primer lugar, de acuerdo a la Biblia, es una orden. O sea, no es algo así que dijéramos, si puedes, si quieres, si tienes chance. No, es una orden. Díganme una orden que ustedes tienen en su casa, hermanos. Orden, no opción. Orden. Sobre los hijos, Oscar, para ser más específico. No, orden. No, esa es una obligación. Exacto, que ellos la sigan. Bueno, ¿cuál tenía? ¿Una que tenía anteriormente usted? Era una orden. O sea, ahí no había que... ¿Quiénes tuvieron los típicos papás que sí, las típicas piñaventuras que nos aventábamos? Es que, papá, mientras iba llegando a la casa se me atravesó un perro feroz de 5 pies y yo lo tuve que esquivar. Y luego caminé más para la orilla y se me atravesó el lobo feroz y luego me topé a Caperucita y la caminé a su casa. Hermanos, somos buenísimos para tener excusas, pero ¿quién tuvo esos papás que dijeron, mira, se puede partir la tierra en 2 y tú aquí llegas a las 9 en punto? Porque son órdenes. Hermanos, el precio de la vida cristiana también consiste en dedicar tiempo a compartir nuestra fe. No es una opción. Es que no me siento bien. Es que esto no se trata de sentimentalismos. Esto se trata de que la fe se debe de compartir. Siguiente, dedicar tiempo para congregarme. Oiga, ¿cómo hay cristianos en estos tiempos de nombre, verdad? Que viven un cristianismo de decir, oye, sí, ¿y tú eres cristiano? Sí. ¿Y a cuál iglesia vas? No, ahorita no me congrego. Ya me imagino Oiga, ¿a quién no le gustaría trabajar en Google, verdad? En Facebook, aquí entre los muchachos, ¿verdad? ¿Te gustaría, Abby? ¿Te gustaría a ti, Abby? Ay, humildemente, no, yo donde quiera. En McDonald's tal vez, pastor. Julián, ¿te gustaría, Julián? Imagínate que anduvieran diciendo por todos lados, no, yo trabajo en Google, no, yo trabajo en Google. Bueno, y luego, ¿y cuándo entras? No, es que no voy, nomás ahí trabajo, pero no voy. Una vil mentira. La realidad es que el cristianismo, para poder realmente pagar el precio en esta relación con Dios, yo me debo de congregar. Esto no es una opción. Vivimos tiempos en donde la gente abre opciones al caminar con Dios. No es una opción. Yo entiendo la gente que está postrada en una cama, entiendo la gente que está convaleciendo, que está en una cárcel. Todo ese esquema yo lo entiendo, pero el que no entiendo es el que, pudiendo hacerlo, dedicarle tiempo, no lo hace.
¿Por qué? Porque atiende otros compromisos. Este segundo hombre, en otras palabras, le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Va a pasar un tiempo para que tú y yo nos volvamos a ver, pero sí te voy a seguir. No, me vas a seguir, pero no te estoy diciendo que tu padre está muerto y no vayas a enterrarlo. No, lo que te estoy diciendo es que pagar tiempo en mi comunión con Dios es un precio que hay que hacer. Siguiente, dedicar tiempo para servirle. ¿Cómo hay cristianos, verdad, hermanos? Volvemos al mismo punto central. ¿Cómo hay cristianos que son cristianos pero no sirven a Dios? Hay muchos, hermanos. Muchos, a puños, a montones. ¿Un cristiano que no sirve a Dios puede ser cristiano? ¿Le contesto? No puede. Ay, pastor, qué duro se escucha. Sí, es la verdad. Si tú eres un estudiante y no estás en la escuela, no estás ejerciendo tu deber, ¿eres estudiante? Si tú estás en tu trabajo, pero no rindes frutos, no das resultados, ¿puedes ser empleado de ese trabajo? Bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Que les pagan por nomás pararse, pero no es el caso de la realidad. La realidad es que hay que ejercer una labor. Y por último, dedicar tiempo para madurar, hermanos. La vida cristiana se tiene que madurar, es parte del precio. Después viene el tercer hombre en la conversación. Y este es el precio de la vida cristiana o el precio de seguir a Cristo, pero desde la perspectiva prioridades. El tercer hombre que conversa con Jesús le expresa su deseo por seguirlo, pero sin antes, dice, despedir a los que están en casa. Esta frase no significaba que el hombre quería volver a su casa y decirle, ¿saben qué? Voy a seguir a Jesús. ¡Ay, qué bueno, qué buena decisión! Y luego se van a regresar, se va a regresar el hombre y va a comenzar a seguir a Jesús. No. Veamos lo que dice. A lo que Jesús le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto no significa que Jesús se opone a la familia o a nuestros seres queridos. Es una manera figurativa de decir cuáles son las prioridades o cómo son las prioridades de tu vida. ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en tu vida? Es como decir, sí quiero seguir a Cristo, quiero ser un buen creyente, pero estas son mis prioridades. ¿Cuántos han escuchado en su matrimonio o las anécdotas de los matrimonios cuando recién se casan, ¿no, hermanos? O recién nos casamos. Y luego, ya ve la guerra de dos mundos, ¿verdad? Cada quien entra con sus ideas. El típico hombre, por así decirlo, él salía todos los viernes con sus amigos. Y ahora que se casa, ¿qué le dice la mujer? El viernes es mío. Y luego ya me figuro al hombre, ¿verdad? Que le diga a su esposa, pues sabes que mi prioridad son mis amigos. ¿Qué le diría a usted como mujer? ¿O qué le llegó a decir como mujer? Pues de pasada ya te quedas el sábado si quieres, de veras, sí. Y el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y ya no vuelvas. Porque si la prioridad es tu trabajo, si la prioridad son tus amigos, si la prioridad es tu diversión, este no es un matrimonio. Yo creo que eso es algo muy típico en ciertos matrimonios y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque todo radica en lo que decíamos al inicio del tema. Los compromisos se van quebrando, se van diluyendo. Jesús estaba hablándole a hombres que no deseaban en realidad pagar un precio y no quería perder su comodidad. En la realidad le estaba hablando a hombres que uno de ellos inclusive le dijo, necesito tiempo, y el último le dijo, pero hay prioridades en mi familia. Hermanos, cuando usted está en un trabajo y usted le dice al patrón, al supervisor, al jefe, ¿por qué no viniste ahora? No, es que sabes que me enfermé. Se la pasan tal vez, ¿verdad? Pero la siguiente vez, no, sabes que había un partido y era bien importante que yo asistiera. Y luego la siguiente vez, no, es que ya estábamos en los cuartos de final. Y luego la siguiente vez, no, ya pasamos a la semifinal. ¿Y qué vas a hacer después de que gane la copa? No, pues vamos por la copa doble. No, ya te quedas en la triple y en la cuádruple y en todas las que quieras, ya no vuelvas. Porque las prioridades se entiende que en un trabajo, ¿cuáles son? El trabajo. En la comunión con Dios, hermanos, es igual. Hay pautas a seguir.
El precio por seguir a Cristo tiene prioridades, hermanos. Y no podemos cambiarlas, no podemos anteponerlas y no podemos posponerlas. Y vamos a ver lo siguiente: cambios que tienen precio para seguir a Cristo. Los cambios que debemos pagar son posibles con la intervención del Espíritu Santo y cediendo nuestra voluntad. 1. Nuestra prioridad es amar a Dios sobre todo. ¿Qué es amar a Dios? En el amor, en el amar, ¿se qué? Se obedece, se confía. ¿Qué más? Se quiere. En la vida cristiana, amar a Dios tiene un precio, hermanos. Y este precio, a pesar de que hay ocasiones en donde sí parece muy alto, sí es posible con la ayuda de Dios. 2, la prioridad por guardar o obedecer su palabra. Para Dios es una prioridad que nosotros guardemos su palabra, hermanos. ¿Sí sabía eso? Así como en la casa se establecen reglas, cuando uno se casa, ¿qué se espera? Que se sigan, que se cumplan. De la misma manera es una prioridad en el cristianismo para poder pagar el precio de seguir a Cristo, guardar la palabra de Dios. Siguiente prioridad, buscar su reino. Es una prioridad en la vida cristiana, hermanos, buscar el reino de Dios. Miren, yo sigo insistiendo lo que he dicho por mucho tiempo. Le podemos dedicar muchas horas, mucho esfuerzo, mucha fuerza, mucha actitud a un trabajo, a una relación, a la salud, a las diversiones, a las distracciones. Se le puede dedicar mucho tiempo, pero curiosamente, cuando se trata del bien para nuestra vida espiritual, no necesariamente a veces lo abordamos como una prioridad. Es una prioridad para poder pagar el precio en la comunión con Dios, para poder pagar el precio de seguir a Cristo. Es una prioridad, hermano, buscar el reino de Dios. Siguiente, prioridad por entregar nuestras mejores fuerzas. ¿Cuáles serían nuestras mejores fuerzas? La actitud. Mire, alguien que me ayude con Eclesiastés 12:1 ¿ya lo tienes, Sabi? Castañón. ¿No? Bien. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? La juventud representa ¿qué? Fuerza. Lo que decía el proverbista o el Eclesiastés, el predicador, que es el mismo, es que en la comunión con Dios, en la vida en Cristo, para llevarlo a los tiempos de ahora, mis fuerzas, mi actitud vale mucho delante de Dios. En otras palabras, cuando voy a orar con la mejor actitud, cuando voy a congregarme con la mejor actitud, ¿es una prioridad para Dios? Sí lo es. ¿Qué pasa cuando ustedes ven a un empleado, a un trabajador que va todo flojo, todo apachurrado, todo tirado al trabajo? ¿Qué le hacen, hermanos? ¿Qué le haces, Oscar? ¿Te puedes a llorar con él con sus tragedias? Go home, ¿verdad? La vida cristiana tiene un precio. Y por último, prioridad por traer sabiduría. Es para nosotros una prioridad. Obtener sabiduría sí lo es, hermanos. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor a Dios. Y dijo el proverbista Moisés, si no me equivoco, escribió Proverbios. Dijo así: enséñame a contar mis días de tal manera que traiga a ellos, ¿qué? Sabiduría. Ahora vamos a concluir con estas palabras, hermanos. Dice, estas palabras fueron escritas por un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer, muy reconocido y muy famoso del siglo XVIII. Dice, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy en día estamos luchando por la gracia que cuesta. Gracia barata significa gracia vendida en el mercado como baratijas de segunda mano. Gracia sin precio, gracia sin costo. Gracia barata significa la justificación del pecado sin la justificación del pecador. Gracia barata es la predicación del perdón sin querer arrepentimiento, bautismo sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz,
gracias en Jesucristo vivo y encarnado. Fueron palabras muy severas, hermanos, pero durísimas, durísimas, que le estaba dejando a manera de legado a las iglesias de aquellos tiempos. El precio por seguir a Cristo tiene un valor de consideración, pero sí se puede, hermanos, sí se puede. Es cierto, pareciera que no, pareciera que el estándar es muy alto, es cierto, pero como hemos dicho a través de estos 3 puntos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la voluntad propia, sí se pueden hacer los cambios debidos. Póngase de pie en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Que cualquiera se diga que es cristiano, hay que revisar su vida. Como dijo Jesucristo, por sus frutos los conocerás. Los frutos de las cosas buenas que hace, no necesariamente. Los frutos de una vida en obediencia a Dios y su palabra. Porque cualquiera puede hacer buenas obras, hermanos. Cualquiera puede tener buenos deseos, pero no cualquiera puede llevar una vida espiritual y mucho menos ligada a la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana y por ahí le quiero pedir a nuestro hermano Oscar si nos despide en oración. Señor mío y Dios mío, le damos gracias por Eric.